¿Alguna vez te has preguntado si la forma en la que nos enseñaron en la escuela es la única o la mejor? ¿Y si te dijera que el objetivo de la educación no es llenarnos la cabeza de datos para un examen, sino encender una llama de curiosidad, independencia y un amor por aprender que nos dure toda la vida? La mayoría de nosotros crecimos con campanas, horarios fijos y un profesor al frente dictando la lección. Pero hace más de un siglo, una mujer no solo se hizo estas preguntas, sino que dedicó su vida a construir una alternativa radical, una que ponía al niño por primera vez en el centro del universo. Hoy vamos a sumergirnos en la maravillosa filosofía de María Montessori. Y sí, digo filosofía con toda la intención, porque esto es mucho más que un simple método o un set de herramientas para un salón de clase. Es una manera completa de ver y criar niños para que sean independientes, competentes y sobre todo profundamente respetados. Acompáñanos a descubrir cómo esta visión, nacida a principios del siglo XX, fomenta el aprendizaje a través de la experiencia y una curiosidad que nace desde adentro, no impuesta desde afuera. Vamos a desmitificar qué es y qué no es Montessori, y por qué hoy, en este mundo acelerado, sus ideas son más relevantes que nunca. Para captar la verdadera esencia de Montessori, tenemos que conocer a su creadora. Y María Montessori no era la típica pedagoga. De hecho, fue una de las primeras mujeres en graduarse en medicina en Italia, allá por 1896. Su entrenamiento no fue en teorías educativas, sino en ciencia pura y dura, en observación y en antropología. Era una científica con una mirada analítica, y cuando giró esa mirada hacia los niños, lo que vio cambió las reglas del juego para siempre. Su historia comenzó en un lugar bastante inesperado. Primero trabajó con niños en un hospital psiquiátrico, y luego, en 1907, en el barrio de San Lorenzo, una de las zonas más pobres de Roma. Le dieron la tarea de cuidar a un grupo de niños que la sociedad había etiquetado como ineducables, básicamente casos perdidos. El lugar se llamó Casa dei Bambini, la casa de los niños, y fue ahí, en ese momento tan humilde, donde ocurrió la magia que lo inició todo. En lugar de imponerles un programa de estudios, María hizo algo que nadie estaba haciendo: observar. Observó con la paciencia y el rigor de una científica, y notó algo increíble. Esos niños, cuando se les dejaba en un espacio cuidadosamente preparado, con materiales diseñados para sus manos y mentes, no eran un desastre. Todo lo contrario, mostraban una capacidad de concentración que dejaban a todos con la boca abierta. Se sentían atraídos por el orden, repetían actividades una y otra vez, no porque se les obligaran, sino por un deseo interno de perfeccionar lo que estaban haciendo. Montessori creó materiales que les permitía tocar y sentir conceptos complejos. Por ejemplo, en vez de memorizar números, los niños podían manipular cantidades, y descubrió que aprendían a leer y escribir con una facilidad y un entusiasmo que nadie creía posible. Estos niños, antes descartados, no solo alcanzaron el nivel de los niños normales, sino que en muchos casos los barrieron en las pruebas estandarizadas de la época. Ahí estaba la clave. El problema no eran los niños, nunca lo fue. El problema era el entorno y el método con el que se les intentaba enseñar. Montessori entendió que los niños vienen con un plan de desarrollo interno, como un GPS innato que los empuja a aprender y a construirse a sí mismos. El trabajo del adulto no es ser un escultor que moldea al niño, sino ser un guardián de esa llama interior, preparando el ambiente para que el niño pueda hacer su propio trabajo de autoconstrucción. Esa revelación es la piedra angular de toda su filosofía. El éxito de la casa de Bambini se corrió como la pólvora y el método empezó a viajar por el mundo. Pero con la fama también llegó la simplificación. Hoy en día mucha gente piensa en Montessori y se imagina aulas preciosas con juguetes de madera y niños sospechosamente tranquilos. Pero eso es solo la cáscara. La verdadera revolución no está en los objetos, sino en cómo vemos a los niños. El primer pilar es el respeto profundo por el niño. En una época donde los niños eran vistos como adultos chiquitos o lienzos en blanco, María Montessori soltó una idea radical. El niño desde que nace es un ser humano completo, con su propia personalidad y su propio ritmo. Respetar al niño es confiar en su capacidad para aprender. Es no interrumpir su concentración, es dejar tomar decisiones, es verlo como un individuo a guiar, no como un proyecto a controlar. El segundo concepto que explica cómo logran esta hazaña es la mente absorbente. Montessori describió la mente de un niño pequeño, sobre todo en sus primeros 6 años, como una esponja. No aprende razonando como un adulto, simplemente absorben todo lo que los rodea, de forma natural y sin esfuerzo. Absorben el idioma, las costumbres, las actividades, todo. Esta mente absorbente tiene 2 fases. De los 0 a los 3 años es inconsciente. El bebé aprende a caminar y a hablar sin clases formales, solo viviendo. De los 3 a los 6 la mente se vuelve consciente. El niño ahora busca experiencias activamente para darle sentido a todo lo que ha absorbido. Por eso tu sobrino de 4 años no para de preguntar ¿por qué? Exacto.
Su mente está catalogando el universo. Entender esto lo cambia todo, porque significa que la calidad del ambiente que le ofrecemos a un niño no es solo importante, es literalmente la materia prima con la que construye su cerebro y su personalidad. Entonces, ¿cómo se ve todo esto en la práctica? Montessori desarrolló un método con principios muy claros que podemos ver hoy en sus aulas, y por suerte también podemos aplicar en nuestras casas. Pilar 1. El ambiente preparado. Esto es lo más visible del método. Un ambiente Montessori no está hecho para la comodidad del adulto, sino para la independencia del niño. Todo está a su altura, estanterías bajas, mesitas, percheros que pueda alcanzar. El espacio es ordenado, limpio y estético, porque Montessori creía que el orden externo ayuda a construir un orden interno. Cada objeto tiene un propósito. No hay una avalancha de juguetes de plástico con luces y sonidos. En su lugar, hay una selección cuidadosa de materiales diseñados científicamente para aislar un concepto. La famosa torre rosa, por ejemplo, son 10 cubos que solo varían en tamaño. Al apilarlos, el niño absorbe con sus manos y ojos el concepto de dimensión. Y aquí viene lo genial. Muchos materiales son autocorrectivos. Si armas mal la torre rosa, se cae. No necesitas a un adulto que te ponga una cara de así no es. El material mismo te da la retroalimentación. Esto fomenta la autonomía y enseña que equivocarse no es un drama. Pilar 2. El adulto como guía, no como jefe. Si el niño es el protagonista, ¿qué hace el adulto? En Montessori no es el maestro que se para al frente a dar un sermón, es un guía, y su trabajo es mucho más sutil y difícil. El guía prepara el ambiente, observa a cada niño para entender qué necesita y qué le interesa, y luego, como un buen anfitrión, le presenta el material adecuado. Una vez hecha la presentación, su trabajo más importante es dar un paso atrás, confiar. Aquí es donde entra una de las frases más famosas de Montessori: cualquier ayuda innecesaria es un obstáculo para el desarrollo. Piénsalo, cada vez que le atamos los zapatos a un niño que ya podría aprender a hacerlo, le estamos robando una pequeña victoria, una oportunidad de ganar independencia y confianza. El guía Montessori solo interviene si es realmente necesario, permitiendo que el niño sienta esa satisfacción increíble del lo hice yo solo. Pilar 3. La libertad con límites. Un error común es pensar que las aulas Montessori son una especie de anarquía donde los niños hacen lo que les da la gana. Para nada. El principio es libertad con límites. El niño es libre de elegir en qué trabaja, con quién, dónde y por cuánto tiempo. Pero esa libertad funciona dentro de un marco de respeto. Mi libertad termina donde empieza la del otro. Tengo que usar los materiales correctamente, devolverlos a un sitio y no puedo molestar a un compañero que está concentrado. Esa libertad para trabajar sin ser interrumpido es clave. Las aulas Montessori tienen bloques de trabajo largos, a menudo de 3 horas. Esto le permite a los niños entrar en ese estado de concentración profunda que los psicólogos hoy llaman flujo. Fomentar esta capacidad desde pequeños es uno de los mayores regalos del método, una habilidad esencial para la vida. Pilar 4. El error es tu amigo. En la escuela tradicional, un error se marca en rojo. En Montessori, el error es bienvenido. Es una parte necesaria del aprendizaje. Como dijimos, muchos materiales tienen el control del error incorporado. Esto le quita el drama. No es que yo esté mal, es que la pieza no encaja. Esto va de la mano con la ausencia de premios y castigos. No hay estrellitas doradas ni notas para castigar. Montessori vio que los niños tienen una motivación interna para aprender. La recompensa es la satisfacción de lograr algo nuevo. Quitar los premios y castigos evita que los niños busquen la aprobación externa y, en cambio, cultiva una brújula interna y una autoestima sólida. Aprenden porque quieren, no para complacer a alguien. Pilar 5. Los periodos sensibles. Finalmente, el guía basa su trabajo en observar los periodos sensibles. Son como ventanas de oportunidad, momentos en el desarrollo en los que el niño siente una atracción irresistible por algo en su entorno. Puede ser un periodo sensible al orden, cuando un niño de 2 años se obsesiona con que todo esté en su sitio, o un periodo sensible al lenguaje, cuando de repente parece que se ha tragado un diccionario. El trabajo del guía es detectar esas ventanas y ofrecerle al niño justo lo que necesita para satisfacer esa necesidad. Es como darle comida a alguien que tiene hambre. El aprendizaje es fácil, profundo y alegre. Para que quede súper claro, comparemos cara a cara el enfoque Montessori con el sistema tradicional que ya conocemos. El aprendizaje. En la escuela tradicional, el maestro dirige y todos siguen el mismo plan. En Montessori, el niño dirige su propio aprendizaje basado en sus intereses. El aprendizaje es activo y personal. El rol del adulto. En el sistema tradicional, el maestro es la fuente de información. En Montessori, el adulto es un guía, un observador que conecta al niño con las herramientas para que aprenda por sí mismo. El aula. Las aulas tradicionales agrupan a niños de la misma edad.
Las aulas Montessori mezclan edades, por ejemplo, de 3 a 6 años. Esto crea una mini sociedad, en donde los mayores aprenden enseñando y los pequeños aprenden observando a sus compañeros. La evaluación. La educación tradicional se obsesiona con los exámenes. En Montessori, la evaluación es una observación continua del desarrollo integral del niño, social, emocional, físico y cognitivo. La meta no es una nota, es el bienestar de la persona. El ritmo. El modelo tradicional tiene un calendario fijo. Si no lo sigues, te quedas atrás. Montessori respeta el ritmo de cada uno. Un niño puede pasar semanas dominando un concepto o avanzar súper rápido si algo se le da bien. Como todo lo que desafía lo establecido, Montessori está llena de mitos y vamos a derribar algunos. Mito 1. Es solo para niños genios o al revés, con necesidades especiales. Falso. El método nació funcionando de maravilla con niños con dificultades, pero su poder reside en que sigue el desarrollo natural de cualquier niño. Funciona para todo tipo de personalidades, porque no obliga a nadie a encajar en un molde. El método se adapta al niño, no al revés. Mito 2. Los niños hacen lo que quieren, no hay disciplina. Este es el malentendido más grande. Montessori no es libertinaje, es el camino hacia la autodisciplina. Los límites son clarísimos: respeto por ti, por los demás y por el entorno. El simple hecho de elegir un trabajo, concentrarse y terminarlo, es un ejercicio brutal de autodisciplina. Mito 3. No los prepara para el mundo real, que es súper competitivo. Este mito asume que el mundo real se parece a una oficina de los años 80, pero el mundo de hoy valora la creatividad, la resolución de problemas, la colaboración y la autogestión, justo lo que cultiva Montessori. Lejos de ser un invernadero, es un campo de entrenamiento para las habilidades del siglo XXI. Claro, no es una fórmula mágica. Uno de sus desafíos más importantes es que requiere un cambio de chip gigantesco en los adultos. No es solo comprar material, es desaprender nuestro impulso de controlar, apurar y ayudar de más. Y sí, la transición a la secundaria tradicional puede ser un ajuste, aunque muchos argumentan que la base de independencia y amor al aprendizaje que construyen los deja más que preparados para cualquier desafío. No necesitas gastarte una fortuna en un colegio para aprovechar esta sabiduría. La filosofía se puede vivir en casa. Aquí tienes unos pasos súper sencillos para empezar. Primero y lo más importante, ponte las gafas de observador. Dedica tiempo a mirar a tu hijo sin intervenir ni juzgar. ¿Qué le interesa? ¿Qué intenta dominar? La observación te dará todas las pistas. Segundo, prepara la casa para la independencia. No hay que hacer una obra. Empieza con cosas pequeñas. Un taburete en el baño para que se lave las manos solo. Sus platos en un cajón bajo para que ayude a poner la mesa. Cada pequeña adaptación le manda un mensaje potentísimo. Confío en ti, tú puedes. Tercero, invítalo a la vida real. Las tareas de la casa no son un castigo para los niños. Son actividades fascinantes que desarrollan su coordinación y sentido de pertenencia. Invítalo a lavar las verduras, doblar trapos o regar las plantas. Esas son las actividades Montessori, más auténticas y baratas que existen. Finalmente, simplifica y rota sus juguetes. En lugar de un baúl a reventar, ten solo unos pocos juguetes bien elegidos en una estantería baja. Ve rotándolos cada par de semanas para que mantenga el interés. Esto invita a juego más profundo y a cuidar mejor sus cosas. Al final del día, Montessori es mucho más que mesitas y material bonito. Es una confianza radical en el potencial del niño. Es una respuesta a cómo podemos crear seres humanos independientes, compasivos y sobre todo que nunca pierdan la alegría de descubrir el mundo. No se trata de crear niños perfectos, sino de honrar el plan maestro que cada uno trae dentro, permitiéndoles convertirse en la versión más plena y feliz de sí mismos. Si este viaje al corazón de Montessori te ha inspirado, déjanos un comentario y cuéntame si tienes alguna duda. Suscríbete y activa la campana para no perderte ningún video. Y recuerda, con amor se cría aunque estemos lejos.